Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro más de en torno a una mesa Miradas Diversas. Hoy tenemos un encuentro que teníamos muchas ganas de hacer con la comunidad y la cultura sorda y para ello tenemos como conductora de mesa a nuestra compañera del departamento del área de educación, María Quintas, que es nuestra intérprete en lengua de signos española, y ella ha convocado un panel de expertos, de personas pertenecientes a la comunidad sorda, con la que vamos a mantener un diálogo sobre comunidad sorda y museo. Paso a presentaros y le dejo ya la conducción de la mesa a María. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes a todos. Este es mi signo y soy María y trabajo en este caso en el área de formación del Museo Thyssen. Llevo ya trabajando en este caso como intérprete hace más de 16 años que conseguí el título y realmente estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotros y de que se haga este encuentro entre personas sordas y el Museo Thyssen. Y ahora quiero que en este caso que os presentéis cada uno. Este es mi signo y soy Ana María. Soy la vicepresidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid y además en este caso de representante de la Federación también formo parte de la Comisión de Accesibilidad del CERMI Madrid. Y además en este caso que toda la parte del área de cultura y el arte me gusta mucho también como ciudadana, como persona sorda. Hola, soy Gema, este es mi signo. En este caso soy la responsable de la Asociación de Personas Sordas de Madrid. Soy su presidenta, pero luego independientemente de este cargo, también me gusta muchísimo el ámbito artístico, porque siempre lo que es los museos, la pintura, las expresiones, cuando ves los cuadros, puedes retrotraerte al pasado y ver historias nuevas, con lo cual desde el punto de vista artístico siempre me ha gustado mucho. Soy Olga, este es mi signo. Olga Bavarro. Y soy guía de turismo oficial aquí en la Comunidad de Madrid y también guía nacional. Y en este caso soy la única guía reconocida con lengua de signos. Ya casi 12 años de experiencia como en este trabajo. Y soy, pues bueno, quien hace las guías no solamente turísticas alrededor de la ciudad, sino también en los monumentos. Me encanta todo el ámbito artístico, sobre todo lo que es el servicio, ofrecer mi servicio directamente en lengua de signos, porque esto da un poco la igualdad entre personas oyentes y sordas, ¿no? Poder ofrecer un servicio en la propia lengua del usuario, porque esto debe ser también el objetivo nuestro, igual que ofrecemos los servicios de guía en inglés, en francés o en cualquier otra lengua oral, pues en igualdad de condiciones para las personas sordas. También en este caso un poco hacer valer la lengua de signos y la riqueza de la propia lengua, ¿no? La historia de la propia comunidad y en este caso pues la adquisición de esa lengua y su difusión. Y luego también es importante, pues en este caso todo el contenido histórico de nuestra propia historia, ¿no? Me gusta muchísimo esa parte, incluso que está explicada a través de los cuadros de la pintura. Y me gusta un poco meterme, imbuirme en los cuadros por ese reconocimiento, ¿no? Por lo que cuentan, ¿no? De historia o el contexto histórico de esos propios cuadros, que es lo que más me llama la atención. Y en este también es lo que más me motiva a participar de este encuentro y de seguir aprendiendo y de seguir trabajando como guía. Hola, buenas tardes, soy José Luis, este es mi signo. Trabajo en la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid y en este caso mi rol, mi trabajo es ser la de COSOR, que es entre otros roles el de la de COSOR.
pues un poco es el que se dedica a la parte de formación a personas sordas y la parte también de ocio y tiempo libre, ¿no? Cómo ayudar a las personas sordas a su participación en este tipo de actividades. Encantada de conoceros a todos y de estar con vosotros. Encantada. Me gustaría, pues, un poco saber vuestra opinión. Es un poco más, en este caso, un poco las características, ¿no?, más específicas de la propia comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitáis en relación con el museo? ¿Qué es lo que más, digamos, cuáles son los intereses que tenéis como personas sordas dentro del museo? Eso es. En general, hablo un poco de un museo cualquiera, o sea, no es en este caso el Thyssen en concreto, sino de cualquier museo. Claro, en primer lugar, en este caso, lo fundamental es que ese museo sea accesible, que su visita al museo sea agradable. En este caso, que sea accesible al 100%. O sea, ahora mismo hay museos que están haciendo actividades accesibles o, por ejemplo, que tienen personal en la entrada que sabe algo de lengua de signos o que sabe algo o que hay signoguías, porque también el centro tiene que ser que nos genere independencia. O sea, no puedes estar dependiendo de un tercero o que obligatoriamente tengas que ir con un grupo de personas sordas a una determinada hora, a un determinado día, porque si no, no vas a encontrar información accesible. O sea, sería lo más importante, sino que ese museo sea accesible de tal modo que yo pueda ir de manera independiente como otro cualquier ciudadano. O sea, porque en este caso, ojalá hubiera, por ejemplo, desde la página web, hubiera en lengua de signos en la propia página web, información en general, porque, por ejemplo, quiero ver qué exposiciones temporales hay o qué contenidos me ofrece el museo. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con páginas web llenas de textos farragosos y no hay contenido en lengua de signos. O sea, eso es, por ejemplo, en ese caso, aunque a mí me gusta mucho, pues a lo mejor un museo específico, pero al final me veo un poco obligada a ir donde haya información accesible, ¿no? Entonces también a lo mejor o me interesa un taller específico, tengo que estar esperando a que haya una formación específica para personas sordas, ¿no? Porque a lo mejor me gusta una determinada obra artística donde a lo mejor se habla de conflictos, de mucha expresividad, entonces tengo que esperar a que haya un grupo específico, porque eso a lo mejor me gusta muchísimo toda la parte de historia, la cultura del país, pero es un poco lo que pedimos nosotros, ¿no? Que haya siempre opciones accesibles para todos. Perdona que me enrollo, empiezo a hablar y yo me enrollo. Claro, en este caso interviene... Claro, en este caso simplemente por aportar lo último. En este caso, cuando hablamos de accesibilidad de museos, también nos gustaría que en este caso, pues incluso que hubiera indicadores tipo QR o flechas que indicasen los itinerarios de manera mucho más clara, visibles, ¿no? Que sepamos dónde van dirigidas pues los itinerarios, igual que a lo mejor en otros sitios que no entiendes bien, o a lo mejor incluso personas sordas mayores, hacer algún tipo de indicaciones mucho más visibles de hacia dónde nos estamos dirigiendo o encaminando a lo largo del museo, que no nos perdamos fácilmente. Entonces, esa parte de información visual, no solamente la estrictamente del museo, sino el edificio en sí también tiene que ser accesible. Y también incluso lo importante es, por ejemplo, sobre todo la información, ¿no? Antes de entrar al museo, la información que se transmita a través de los canales, pues la página web, que sea accesible en lengua de signos para generar independencia en las propias personas sordas, unas guías claras dentro del propio museo y luego, por ejemplo, en este caso, cuando surgen situaciones de emergencia, vosotros como oyentes tenéis unas alarmas sonoras. Sin embargo, nosotros no podemos oír y no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pues que haya ese tipo de emergencias, estos de avisadores de emergencia también luminosos, que parece que no nos damos cuenta, pero eso también es importante en los museos.
Claro, eso es. Coincido totalmente con Ana lo que ha dicho, que además en este caso aunque son apreciaciones generales, pero realmente son necesarias. O sea, porque no es cuestión de que a lo mejor qué es lo que quiere un determinado colectivo, pero tiene totalmente la razón que a lo mejor tenemos que estar a expensas de que salga una actividad para ese grupo, que haya intérprete. Entonces, eso preferiría ir, por ejemplo, con mi pareja de manera individual, pues tranquilamente de paseo, y a veces vas caminando y te apetece entrar. Eso es, Ana María dice que claro, que puede ser que la alternativa del grupo, que está bien con el intérprete y de manera programada, pero que en este caso que exista la otra alternativa, de que vas caminando por la calle y te apetece hacer un plan de última hora en la que puedas ir tú de manera independiente en cualquier momento. O sea, que exista ambas posibilidades en las que tú puedas decidir ir con tu grupo de iguales o de manera particular. Eso es, comentar, Gemma, que en este caso es igual que nosotros como oyentes, que no vas con un grupo de oyentes específicamente o con tu familia, es que te apetece ir tal día y vas. O sea, entendemos que cada vez se van haciendo mejoras en cuanto a accesibilidad, cada vez hay más, pero tienes que estar pendiente siempre de que haya intérpretes de lengua de signos. Eso es, dice Ana María. Y claro, que puede que a lo mejor pueda hablar de una colaboración más específica sobre que haya todos los sábados, por ejemplo, grupos de personas sordas con intérprete de lengua de signos para una actividad específica. Incluso se colabora con nosotros, que así hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Con otros museos, incluso con el Ayuntamiento de Madrid. O en este caso, que yo como persona sorda no tenga que estar dependiendo específicamente de estar plenamente en ese grupo, sino o en unas fechas en concreto. Eso es, coincido contigo en este caso, incluso por parte de las instituciones, en este caso, que siempre también preguntéis cómo estáis haciendo ahora, ¿no? A las personas sordas. Eso es, incluso, no, perdona María, ¿qué ibas a hablar? Sí, sí, es verdad. Lo hablan, son soja, eso es lo mismo. Y por ejemplo, ventilación para ir. Claro, en este caso que opino exactamente igual que el resto de las compañeras personas sordas que tienen que acceder a los museos en igualdad de condiciones que los oyentes, sin en este caso tener que estar dependiendo de un grupo específico o de una actividad específica. Entonces, pues que vas paseando, pues de repente igual que un oyente, ¿no? De repente igual que ahora, pues te apetece, lo ves, pasas cerca y tienes además la información a mano. Y está claro porque tienes la información en la página web, o incluso un código QR que tienes todo el texto accesible y se entiende. Entonces, en este caso, no hay a lo mejor en este caso guías fijos en el museo. Entonces, tienes que estar esperando a alguien que te lo explique, o a alguien, una pareja, o esperar a un grupo para poder ir. O sea, no puedes ir de manera particular tú solo como hacen el resto de oyentes. Tienes que estar dependiendo, en este caso, de programas o actividades accesibles en lengua de signos o con intérprete, ¿no? Entonces, en este caso también, por parte de los profesionales de los museos, tienen que cambiar ese concepto de que la lengua de signos también tiene que formar parte de su currículum. Entonces, no he visto en este caso, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo iba a las visitas del Museo del Ayuntamiento de Madrid y en este caso los guías son intérpretes profesionales, pero son todos de lenguas orales y nadie sabe lengua de signos. Entonces, claro, en este caso iban acompañados de intérpretes, pero yo, como persona sorda que aún tengo restos auditivos, no sabía qué hacer, si escucho a la intérprete de lengua de signos o al guía profesional. Entonces, en este caso es un poco, lo fundamental es empezar como un procedimiento donde tengas toda la información y al completo, desde el inicio al fin de todo el proceso. Y eso no se ve. Entonces, claro, en este caso, porque muchas veces yo veo en este caso que, claro, que como persona externa, claro, el intérprete muchas veces, claro, acaba la visita y se va. Pero claro, o sea, muchas veces incluso el guía a lo mejor está haciendo una explicación directa completamente y el intérprete tiene otra formación, pero yo creo que en este caso que debe ser que igual que los oyentes, ¿no? O sea, que poder ir de manera particular. Claro, que en este caso, que claro, forman incluso ser unos guías directamente en lengua de signos.
En este caso... Claro, que en este caso, que otro tipo de titulaciones, pues que no son accesibles, ¿no? O sea, que tienes que demostrar que eres una guía profesional, en este caso es mi acreditación como guía de patrimonio, en el que tú tienes que pasar una serie de exámenes hasta obtener esta acreditación y yo puedo hacer en este caso todas las visitas guiadas en lengua de signos directamente sin necesidad de intérprete de lengua de signos. Entonces, claro, eso también beneficia el hecho de que haya profesionales que sepan la lengua de signos, eso también beneficia a las personas sordas. Por ejemplo, en este caso es la acreditación, en este caso de la Catedral de Toledo, en la que se me habilita como tal para realizar las visitas. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso, el Museo del Prado, o sea, es un museo realmente, es un museo de carácter nacional. Yo he intentado muchas veces incluso hablar por correo electrónico en 6 ocasiones, en este caso con los directivos del Prado, para realizar visitas guiadas, pero no veo que en este caso que incluso se me dé respuesta alguna al respecto para ofrecer ese tipo de visitas guiadas, porque al final no deja, aunque es un museo público, pero ellos deciden cómo organizarlo directamente. Entonces, claro, entonces también tiene que haber un poco de, en este caso, presión por parte del movimiento o de las personas sordas para que haya contratación de profesionales que sepan lengua de signos o puedan hacer directamente las visitas guiadas en lengua de signos, porque yo en este caso no me puedo obligarles a este tipo de contratación, pero sería lo mejor, en este caso incluso por parte de los museos, participar en la contratación de profesionales signantes que den la información directamente en lengua de signos para que la persona sorda pueda disfrutar de toda la situación desde el principio al final, porque en una visita guiada el intérprete finaliza la visita guiada y el intérprete se marcha, pero de repente se te ha quedado con una duda, ¿cómo lo preguntas? Entonces, claro, en este caso un poco para seguir un poco con la fluidez del servicio y de la visita guiada. Porque claro, en este caso, si haces una visita en el museo de muchos cuadros, por ejemplo, ves unas grandes pinacotecas de muchísimos de cientos de cuadros, o sea, es muy complejo estar durante 10 minutos, estar explicando un cuadro para que te dé tiempo a ver todo. Entonces, claro, en este caso, también el hecho de la existencia de las signoguías es beneficioso para las personas. O sea, yo defiendo tanto en este caso el guía profesional directamente en lengua de signos como la presencia del intérprete en una visita guiada. Lo único que en este caso que defiendo la igualdad de tanto personas sordas como oyentes. No sé si me entendéis. Claro, en este caso, pues justo lo que estaba comentando Olga. A ver, independientemente, yo hablo en este caso de mi experiencia general, ¿vale? O sea, no hablo en este caso, es cierto que eres la primera profesional sorda que lo consiguen, además Alberto te conoce desde hace mucho tiempo, incluso, pero bueno, en este caso cuando hablamos de muchas veces de los intérpretes de lengua de signos, cuando dices que aplauden aunque haya sido regular el servicio, bueno, pero es que a lo mejor ha hecho el esfuerzo, no sabes cómo ha sido toda la situación del intérprete, ¿no? O sea, yo sé que en este caso que hay intérpretes, pues como todos los servicios, como todos los profesionales, hay buenos y luego vosotros que ofrecen un servicio de peor calidad. En este caso, pues depende también incluso de los propios guías, de la capacidad de los propios intérpretes. Claro, el intérprete, si el guía a lo mejor él tiene una expresividad determinada, si es soso, pero al final el intérprete va a hacer igual la misma voz que el propio guía. Entonces, claro, si por ejemplo el guía tiene buenos conocimientos, una manera específica de expresarse, el intérprete va a ser igual. Otra cosa es que el intérprete no tenga conocimientos suficientes para llegar al nivel de la interpretación que se requiere. Pero cuando tú conjugas un buen guía más un buen intérprete, el servicio es excepcional. Una cosa, entonces, que en este caso, independientemente de que luego haya profesionales que sepan lengua de signos, pero claro, hay expertos, independientemente de eso, pero ojalá hubiera en este caso en los museos ambas figuras, ¿no? Los guías profesionales en lengua de signos, que a lo mejor incluso sabemos que hay personas hipoacúsicas que apenas saben lengua de signos,
que podrían ser perfectamente profesionales, pero a lo mejor incluso hay otros intérpretes pues que también, que son muy buenos. Entonces es como grande, al final no es cuestión de gustos o de necesidad, o sea, también va a depender de las propias necesidades de la persona sorda, que va a optar por un servicio o por otro. Claro, en este caso muchas veces cuando hablamos de las signoguías no están absolutamente todo el contenido de la Pinacoteca, no está en las signoguías porque es un trabajo muy extenso, más luego, como comentaba antes Gemma, la elección de un guía que lengua de signos directamente o la presencia de un guía oyente más intérprete va a ser una elección también de la persona sorda. Pero cuando hablamos de libertad y de acceso individual al museo, ojalá que esté toda la información directamente en lengua de signos, igual que las signoguías sean más completas y que estén en todos los museos, porque a lo mejor hay un museo, hay un cuadro en este caso que sea muy famoso, muy reconocido, sí está, pero y otros no. Entonces también es un poco depender de las decisiones que vean que obtienen desde los propios museos de la información que quieren transmitir de manera accesible. Entonces, claro, luego a lo mejor en otra ocasión tú puedes ir con un grupo con intérprete y luego más tarde ver algo que a ti te guste más de manera particular. Entonces, claro, en este caso, incluso en este momento, si hay un buen guía y un buen intérprete, esto pasa exactamente igual que en la televisión, cuando vemos intérpretes de lengua de signos en las noticias o en los consejos de ministros, si los intérpretes son buenos, pues al final vas a disfrutar de la experiencia igual que es en este caso si fuera una persona sorda la que la estuviera asignando o, como apunta Gemma, en este caso si hubiera subtítulos en toda la información. Entonces va a ser un poco dependiendo de la elección de la persona sorda. Claro, o sea, en este caso nosotros lo que apostamos es por la libertad también incluso de la elección del recurso por parte de la persona sorda. Coincido en este caso con la mayor parte de los argumentos que exponen mis compañeras en la charla, incluso cuando hablamos de la calidad del intérprete. Entonces, es como siempre la mayoría de los intérpretes son buenos intérpretes, la inmensa mayoría. Luego puede salir, pues como cualquier otro más profesional, pues puede tener un buen día o puede ser un mal intérprete. Igual que como ha comentado Gemma, que puede ser incluso un mal guía, aunque sea oyente. ¿Vale? Lo importante es que puedas ir con tu grupo de iguales a gusto. Coincido que en este caso incluso comparas cómo estaba la situación hace años y ahora, pues está mucho mejor, o sea, es incomparable. Hace muchísimos años era peor porque incluso no había intérpretes, cada vez ahora mismo su presencia es mayor en todos los ámbitos, así que la situación es mucho mejor. Eso es, y además incluso la forma de expresarnos y de nuestra participación. Gemma, en este caso, o sea, una cosa en este caso que, claro, justo cuando hablaba Ana María de las signoguías, ¿no? De todo lo que es la apreciación o los cuadros que se escogen para poner en las signoguías, cuando hay exposiciones temporales, eso no está. Entonces siempre hay limitaciones en este caso. O hay, por ejemplo, la colección permanente siempre suele estar, o la mayor parte de la colección permanente suele estar en las signoguías, pero las temporales no. Entonces es muy complicado que luego accedamos a ese tipo de información. Claro, por ejemplo, en este caso las colecciones permanentes, que son las más visitadas también, pues suelen ser las que ser más accesibles. Lo importante es en este caso es que, o sea, el concepto de accesibilidad, ¿no? Que se tenga presente, que no es solamente, por ejemplo, incluso de entrada, ¿no? Cuando se habla del propio museo, de la historia del propio museo, de cómo se conforma, que además de textos escritos haya pues un panel interactivo donde podamos acceder a esto en lengua de signos, ¿no? Para que, pues, en este caso, incluso que puede ser igual que aparece repetitivo, igual que los paneles de información de publicidad de la información en el museo, pues que haya lengua de signos también de manera permanente, porque además es un gasto que no se tiene que realizar varias veces. Sí. Claro, yo me acuerdo que hace años, en los exámenes en este caso, de acceder en este caso al Museo Thyssen, como guía oficial, teníamos que escoger varios cuadros, por ejemplo, varias lenguas, inglés, francés, lengua de signos. Me acuerdo que en este caso
hice el examen contigo, con María, y había en este caso cuadros nuevos y que al final, pues bueno, la guía decía, pues mira, por fin, veo en el museo en este caso, hay una presencia de una persona sorda que sabe lengua de signos, que de hace muchísimos años. Entonces, claro, en este caso, para acceder a la bolsa dentro del museo Thyssen. Entonces, claro, por ese tipo, cuando hay, por ejemplo, cuando hay personas sordas que están apuntadas, es fácil que en este caso haya un profesional al que localizar y que pueda realizar la visita sin ningún problema. Pero en comparación, antes de eso, yo no sé si había algún tipo de accesibilidad o cómo se realizaba la accesibilidad dentro del museo. O sea, porque no lo había visto, incluso a mí no me han llamado nunca. O sea, aunque pertenezco a esa bolsa, no sé si es que no se da el interés de las personas sordas o no se piden o cómo hacerlo. O no sé, en este caso, si es que por parte de las personas sordas no lo solicitan. Porque claro, en este caso, incluso durante esa preparación del examen, o sea, esto forma parte de la bolsa, pero nunca ha sido llamada como tal. Por curiosidad, simplemente por curiosidad, si es que no ha sido demandado el servicio o no. El micro, Alberto, el micro. Yo creo que para nosotros esta es la siguiente pregunta, María. O sea, hay un esfuerzo que se hacen las signoguías, María forma parte de ese proceso de elaboración de las signoguías, se amplían, están de manera gratuita en la web, están descargables. Hay una bolsa en educación, tenemos a María, y hay una posibilidad también de contar con intérpretes de signos. Pero una de las cosas que una de las poblaciones, una de las comunidades que más nos cuesta traer al museo es a la comunidad sorda. Hay un bajo índice de uso de las signoguías y no hay una solicitud de esos servicios o de esas visitas. María también lo puede corroborar. Y entonces también era algo que nos interesaba hablar con vosotros hoy. ¿Qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿O qué es lo que no se está enganchando en condiciones para poder resultar atractivos a la comunidad sorda? Porque me cuesta creer que la comunidad sorda no sea usuaria de los museos o no sea o no venga habitualmente en grupos, pues como por ejemplo vienen desde la ONCE. Cultura de la ONCE organiza los grupos y tenemos grupos de personas ciegas. ¿Por qué resulta tan difícil para el museo ser atractivo para las personas sordas? O sea que hasta ahora, Claro, eso es decir, que hasta ahora no ha habido, pregunta Olga, un interés de un colectivo como tal para solicitar el servicio de guía Signandel. Claro que en este caso nosotros, claro, las personas sordas, en este caso yo, en este caso pues como persona sorda, ¿no? Y como nos encanta, o sea, realmente nos encantan los museos, la historia, todo aquello que, o sea, pues además acudimos a muchos eventos de carácter cultural. Lo único que en este caso es que nos topamos siempre con la misma barrera, que no es accesible en el momento que vamos, entonces no podemos ir en cualquier momento ni en cualquier horario y dependemos de, a lo mejor, de ofertas que se lancen de manera accesible y de manera pública, ¿no? Que se publiciten. Entonces, claro, en este caso, desde el Museo Thyssen, por ejemplo, si tenéis itinerarios y nos avisáis a la propia federación de que tenéis itinerarios accesibles o talleres accesibles o incluso guías accesibles, contactáis con la federación y nosotros hacemos esa difusión. Pero es que no conocemos que eso llega, que existe este tipo de actividades, porque en este caso no vemos a lo mejor en la página web directamente, no vemos algo que indique que ese servicio es accesible. Entonces, claro, no podemos ver incluso en las redes sociales, ahora mismo ya sabéis que toda la información fluye de manera mucho más rápida a través de las redes sociales,
no vemos que eso sea accesible. Por eso sí, puede ser que las personas sordas no acudan al museo, no porque no haya interés, porque lo hay. En este caso, son las personas sordas, pues claro, podemos hacer un convenio de colaboración para hacer difusión de este tipo de actividades, pero no es que no haya personas interesadas. A las personas sordas les gusta, les encanta el arte. Incluso, por ejemplo, en el Museo del Prado, nosotros teníamos un convenio hace años con la Fundación Orange, en el que realizamos un taller de formación. La parte teórica se hacía en un centro y luego a la siguiente semana se realizaba una visita guiada en el museo durante muchos años. Luego lo que pasa que en este caso que la Fundación Orange eliminó ese programa, lo derivó toda tecnología y se dejó de realizar. Pero claro, en este caso también por vuestra parte tenéis que contactar con entidades referentes del colectivo para que hagan difusión, porque en este caso para que sea conocido el recurso, porque si no, no acuden, porque a las personas sordas sí les gusta todo lo relacionado con el ámbito artístico y cultural. No, el problema es que no se ve de primeras que esa información es accesible y que está, y que el recurso está. Eso es en este caso, como dice Gemma, incluso muchas veces el boca a boca entre las personas sordas es muy rápido, la verdad, porque puede que a lo mejor una persona sorda haya ido un fin de semana al Museo Thyssen y haya visto algo interesante, o sea, eso se transmite muy rápidamente entre el colectivo. Lo que pasa es que si vas y tienes una mala experiencia porque no ha sido accesible, pues entonces ese ya es un problema. O sea, por una parte está, incluso en este caso como referente, por ejemplo, la federación para hacer difusión de esas actividades y luego, por otra parte, el propio museo, que tenga información constantemente en lengua de signos y en un lugar fijo. Por ejemplo, la información que tenéis en la página web, que eso no se cambia de manera continua, sino que tenéis unos apartados de manera estable, pues claro, que haya información en lengua de signos, porque si luego, y además en un lugar visible, porque si luego se baja muy abajo la información, desaparece. Entonces, claro, incluso eso puede ser aumentar las estadísticas, o sea, porque estoy en este caso segura de que si en este caso lo visible en lengua de signos es atractivo y es buena lengua de signos y bien hecho, o sea, seguramente que eso tiene éxito. O sea, porque en este caso es lo que comentaba Ana María, que cuando vemos productos, en este caso de a lo mejor lo que se enseña es una lengua de signos un poco mediocre o con un nivel bajo, pues no acudimos. O sea, por en este caso, por la decepción de lo que se nos presenta, pero incluso para las personas sordas, todo el ámbito cultural e histórico nos gusta muchísimo. Lo que pasa es que nos cuesta llegar a ello. O sea, no podemos estar dependiendo de familiares, pero formamos parte incluso de muchas horas, incluso lo que comentaba Ana María, nos gusta muchísimo esta parte, porque es cuando accedemos a la información cultural. Lo que pasa es que tiene que ser accesible. Y claro, en este caso, incluso que cuando hay signoguías, pero claro, por ejemplo, las signoguías deben estar bien hechas, o sea, que haya una persona sorda signante, porque se nota en este caso la producción entre una persona sorda y una persona oyente, porque no es nativa, la forma de expresarse en lengua de signos es distinta y nosotros eso lo podemos ver y discriminar. Entonces, en este caso, puede que a lo mejor una persona oyente lo signe bien, pero no va a ser de igual modo que una persona sorda. Y cuando hay una buena calidad de lo que se muestra, de la información en lengua de signos es buena y de calidad, o sea, seguramente incluso queda todo muy claro, pues por ejemplo, con buenos clasificadores, expresividad, pues seguramente que el llamamiento a las personas sordas se produce. O sea, yo dudo mucho que tengáis tasas de fracaso si la información que se da es buena y la difusión también. Quería preguntar si la bolsa todavía sigue, la bolsa mismo de hace años, la colaboración con la Asociación de Guías Oficiales todavía continúa, si todavía continúa la difusión para fácilmente sordas vayan al museo, dicen, ¿no? Pronto. El Departamento de Educación y el Departamento de Guías, que es Marketing, son diferentes. Sí, por favor.
Claro, en este caso, claro, hablamos de muchas cosas, pero ahora, actualmente, incluso también tiene que ver con la formación que recibimos nosotros las personas sordas. Y cada vez hay más personas sordas en ámbito universitario. Antes me acuerdo en este caso, incluso con un webinario que hacemos con la Confederación, fíjate, o sea, hay teatro, lengua de signos, o sea, incluso hablamos de distintos lugares, museos en este caso, que cada vez que, por ejemplo, a lo mejor a través de la Confederación nos dan información de distintos museos a lo largo del país que se van haciendo accesibles y no somos conscientes de ellos. O fíjate, nos perdemos una exposición, pero porque nos trasladan tarde, ¿no?, la información. Pero si esa información nos llega a tiempo, pues incluso, fíjate. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, nos hemos enterado de que hay un museo en Córdoba que es accesible. Pues fíjate, qué pena haber tenido la oportunidad de poder haber viajado o de estar allí en la propia ciudad, ¿no? Pero claro, en este caso, siempre, en este caso, si queréis llamar al colectivo, tenéis que tener en contacto con las entidades referentes de, en este caso, la federación o las asociaciones, ¿no?, para que lleguen al colectivo de personas sordas. Y además es que en este caso, como en general, ¿no?, a la mayoría de las personas sordas, pues bueno, no es cuestión en este caso de hacer una inversión enorme, porque una persona sorda, especialista en lengua de signos, porque además se mantiene en este caso lo que se va a hacer, se va a mantener, incluso, y el porqué de que sea una persona sorda, sino porque además en este caso un intérprete escucha la frase y es como en este caso pues se signa una vez, pero en este caso una persona sorda que conoce la propia lengua, el acento, ¿no?, de la propia lengua, la idiosincrasia de la cultura y de la comunidad sorda, al final eso va a hacer, es como por ejemplo es una simple interpretación que no va a haber entonación y sin embargo con la persona sorda sí te llama la atención. En este caso son pequeños detalles que al final es una apuesta, es una inversión que es efectiva, que no es un gasto fraudulento o tirado a la basura per se. O sea, el hecho de que la contratación de una persona sorda para hacer este tipo de iniciativas también es un factor importante. Pero claro, en este caso, en muchas ocasiones, porque el problema es que una persona oyente, por muy buena intérprete que sea, a lo mejor habrá ocasiones que tiende hacia el bimodal porque no sepa expresarlo de otro modo, pero no es una persona sorda. Entonces, que en este caso, pues bueno, Gemma dice que en este caso siempre tiene que haber una persona sorda, pero con una persona oyente que explique determinados matices, pero cuando hablamos de personas sordas, el hecho de que haya siempre un intérprete o una persona oyente que sepa lengua de signos tiene que contar con una persona sorda, sobre todo para la elaboración de este tipo de productos, ¿no? La información asignada o las propias signoguías. Entonces, en este caso, incluso podemos darte más detalles de accesibilidad en cuanto al contenido, a lo mejor, de dónde viene o cuáles son los puntos más clave de lo que quieren las personas sordas, ¿no? Pero en este caso, incluso un día, pues podéis personaros aquí en la federación, hablarlo tranquilamente desde el museo, que bueno, cuando ya, ahora que no podemos hacer reuniones presenciales, ¿no?, pero podemos online, pero claro, es un poco más detallado, un poco de las necesidades como tal del colectivo. Pero a mí me queda claro que tiene que ser información en general en lengua de signos. Es que sobre todo, o sea, en este caso, o sea, yo estoy convencida que si por parte de los museos ofrecieran la información en lengua de signos, tendrían asistencia de personas sordas. Sí. No. Claro, en este caso, cuando habláis, ¿no?, de tanto Gemma como Ana María, de la expresión de la lengua de signos, claro, o sea, es lo que me cuentan también personas sordas, ¿no? Que, por ejemplo, hay ocasiones que hay intérpretes que es como, pues, les falta, ¿no?, ese pequeño acento en lengua de signos de la expresión y de los matices, a no ser que a lo mejor que sean codas, que sean hijos de padres sordos, cuyo nivel de la lengua de signos sea mayor porque están acostumbrados a crecer en un entorno de personas sordas. Entonces, claro, lo que pasa es que a lo mejor un intérprete pues de servicio medio puede tener una expresión, pero no una gran expresión como lo puede tener una persona sorda, ¿no? Entonces, en este caso yo veo importante que también cuando se enseña lengua de signos, que en este caso se dé prioridad cuando estamos hablando de lengua de signos,
que se enseñe por parte de personas sordas, no que sean personas oyentes enseñando a otros oyentes, porque así se pierde en este caso la lengua de signos. Pues pasa exactamente lo mismo con las guías, con los guías oficiales, que se dé prioridad a una persona sorda signante antes que a lo mejor en este caso a un guía oyente con un intérprete. Claro, por ejemplo, en este caso, porque nosotros como guías profesionales tenemos formación específica en el área, ¿no? Entonces, yo puedo demostrarlo con mi acreditación, que he realizado un procedimiento, que tengo los conocimientos adquiridos y que además soy persona sorda, entonces digamos que soy un recurso que tiene que ser, o sea, que se puede ser aprovechado. Entonces, de cara en este caso a la contratación, que se dé prioridad a las personas sordas. Cuando hablamos de la calidad, pues bueno, ya sabéis que en este caso desde la Federación llevamos muchísimos años trabajando, controlando en este caso unos mínimos en cuanto a calidad, ¿no? Incluso de los propios servicios que ofrecemos o cuando nos vienen personas sordas a que les ayudemos a poner reclamaciones por escrito para otras entidades, ¿no? Y sin embargo ahora mismo la Federación, o sea, el tema artístico no lo hemos perdido nunca de vista. Es algo que siempre hemos tenido presente y que siempre hemos trabajado dentro de la Federación. Y además es lógico, o sea, en este caso, que ambas opciones, tanto del guía oyente con intérprete, más el guía en este caso, o el guía asignante. Y es como cuando habláis, ¿no?, del sabor, de ese acento de la persona sorda. Claro, al final hablamos también de la calidad de la federación, o sea, o de la federación, o la calidad del servicio que se ofrezca. Entonces, en este caso, que tiene que haber alguien coordinando, controlando esos servicios, lo ofrezca quien lo ofrezca. Entonces, en este caso, Ana María, cuando hablamos de un bueno, o sea, también ser un buen intérprete no es fácil, ¿no? Porque no solamente en este caso hablamos de una página web o de una signoguía, entonces tiene que ser un buen signante y un buen intérprete, o sea, la calidad tiene que ser buena en todos los aspectos, o sea, que tenga conocimientos y buena lengua de signos, independientemente de cuando estamos hablando de las guías. O sea, en este caso, cuando hablamos de coda, pues bueno, esto es como todo, dependiendo del coda con el que te encuentres, que hay codas también que tienen pues niveles de lengua de signos muy bajos y otros que son muy buenos intérpretes o intérpretes en este caso que no tienen familia de personas sordas, pero sin embargo la vocación les ha llevado a esta profesión y son buenos profesionales. Honestamente es que, claro, por ejemplo, sobre todo, o sea, lo que me gustaría es sobre todo que la accesibilidad, que se tenga en cuenta, o sea, todos los parámetros. Claro, que en este caso que estamos haciendo una expresión de todas las opiniones. No sé si tienes algún tipo de pregunta por tu parte, María, o por tu parte, Alberto. ¿Alguna pregunta más concreta? Claro, o sea, no sé si te acuerdas, María, hace ya, no me acuerdo, hace 3, 4 años aproximadamente, el día que en este caso, el día que hablábamos de la invitación, el día de la discapacidad, cuando estábamos hablando de la exposición, pues bueno, que hablábamos de personas con movilidad reducida, en este caso que hablábamos de cuadros signantes, ¿te acuerdas de esa actividad? Pues bueno, que se hizo difusión y hubo muchísima participación de personas sordas. Por eso yo creo que lo más importante de los museos es enclavar esa información y que sea accesible y que luego se cuente en este caso, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid con la Federación, porque es donde puede realizar la difusión a todo el colectivo, incluso personas que están aprendiendo lengua de signos que puedan en este caso practicar allí lengua de signos. Pero, por ejemplo, no es cuestión de criticar, pero en el Museo Reina Sofía, o sea, yo me acuerdo hace en este caso 10 signoguías, o sea, hicimos 10 signoguías al principio del todo, pues bueno, hicimos en un principio una tanda de 6, luego de 10 acudí al museo y claro, y de repente tenía que, en el momento que yo fui, porque sabíamos que lo habíamos hecho esos signoguías y que estaban ahí, en el momento que yo fui a solicitarlo, ay, espera, que está sin batería, tengo que ir a buscarla a la otra parte del museo. Pues claro, ya la experiencia es negativa y no, entonces en este caso no hay, en este caso incluso en un panel que nos indique que hay signoguías, fíjate, en el museo, en el Reina Sofía, y sabemos que están hechos, entonces que al final acabamos con una signoguía para un grupo completo de personas sordas, pues es entonces la experiencia
no es buena y es algo que habían dictaminado desde arriba, que se dieran recursos limitados o que se pusieran recursos X para las personas sordas. Entonces, cuando hablamos, sobre todo lo importante es la calidad de la lengua de signos, de lo que se está emitiendo en lengua de signos, que la información sea clara y que cuando haya actividades en lengua de signos o actividades accesibles, que se transmita a la Federación, porque no deja de ser el referente de la Comunidad de Madrid, y que haga esta la difusión. Porque claro, en este caso, cuando has dicho, Alberto, dice que es muy raro que no haya personas sordas, y claro, y sin embargo sí de ciegos, pero es que para las personas ciegas, en este sentido, actúan como personas oyentes cuando reciben la información de manera oral. Entonces, en ese sentido, luego la parte de acceso al museo luego tiene que contar con su imaginación, pero accesible es. Completamente de acuerdo contigo, y la pregunta es por algo que durante esta última década hemos hablado mucho, María y yo, de qué era lo que estaba fallando, ¿no? Éramos conscientes de que hay algo que no estaba funcionando porque era de todos los colectivos la única población que no conseguíamos enganchar en el museo. Y también creo que a raíz de este encuentro que estamos teniendo y que ha convocado María, creo que se abre también un espacio de diálogo y creo que es muy probable que eso cambie, ¿no? Creo que al final que las cosas funcionen a veces es poner de acuerdo a la gente que puede hacer de canal, ¿no? Claro, antes de finalizar, me gustaría en este caso a Gemma un poco que me contaras un poco qué tal tu experiencia, cómo te has sentido en este caso colaborando con nosotros con el museo. En este caso, en el museo, o sea, además en el museo, me encanta la historia, además en lengua de signos, aunque haya limitaciones, ¿no? Porque no siempre haya habido intérpretes, pero a mí, yo como Gemma, o sea, cuando hay veces que me han llamado María, oye, mira, hay esta exposición, fíjate, y digo, mira, me he puesto a buscar por internet, buscando la información, entonces porque me gusta muchísimo incluso ver la historia, pero incluso sentarme frente a un cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro que me gusta tanto? Ay, no me acuerdo, que es una mujer que viaja en una maleta, que se sienta sola, que es de Estados Unidos. Ay, es que me encanta, o sea, no me acuerdo del nombre, pero está aprendiendo. Sí. La habitación del hotel, eso es. Y yo, ay, digo, me encanta la historia. Y yo estuve aprendiendo muchísimo sobre eso, sobre este cuadro, o sea, estaba realmente interesada. Lo que pasa que había partes de los textos con palabras muy técnicas a las que yo no lograba entender del todo. Entonces, también en este caso, en mi caso particular, la formación que yo he recibido no ha sido como la que tienen los jóvenes ahora. Entonces, claro, cuando yo veía la parte de lengua de signos y el texto, lo comparaba con el texto, me quedaba muy claro, porque teniendo de base de primera lengua la información en lengua de signos, luego la parte en texto me quedaba muchísimo más clara. Entonces, claro, yo decía, es verdad, esto viene de aquí. Entonces, esa colaboración con María realmente ha sido muy buena y cada vez ha ido mayor, incluso generalizando ese interés de las personas sordas. O sea, realmente ha sido muy positivo. Y perdona, simplemente por añadir, cuando hablábamos de este cuadro del Museo Thyssen, claro, cuando yo hablaba de este cuadro, lo explicaba, ¿dónde está este cuadro? Vamos a buscarlo, no lo encuentro por ningún lado, no está. Y claro, te pones a buscarlo en la página, entonces ya estaba perdido. Entonces es un poco también deciros que cuando pongáis información accesible, que la dejéis en algún punto fijo de la página web para que esté siempre ahí de fácil acceso. O sea, no es necesario que tenga una gran visibilidad, pero que siempre haya a lo mejor algún enlace o algo de manera fija, que sabemos que ahora, pues con el tema del coronavirus es más complejo todo lo que es la información y generar todo lo que es los productos, pero que tengamos algo fijo. Entonces, por ejemplo, Ana María, en este caso, muchas veces nosotros hemos trabajado con el Ayuntamiento de Madrid las visitas guiadas durante más de 15 años y cada vez que organizaban una visita guiada en lengua de signos, en este caso con intérprete, nosotros hacíamos la difusión en redes y a través de nuestros usuarios, incluso apoyábamos en la inscripción de las propias personas sordas en esa visita guiada. Entonces, claro, pues en este caso, pues realizar un convenio de colaboración con la Federación por nuestra parte, incluso sin problema alguno. O sea, nosotros podemos ayudaros
hacer la difusión de las propias actividades en lenguaje de signos. Igual, como por ejemplo, igual que dice Gemma en esta ocasión, cuando hay información que vosotros ya habéis hecho el trabajo, para que no sea un trabajo perdido, que el trabajo ya está hecho, que sea accesible de un punto fijo, que no se pierda. Claro, por ejemplo, en este caso, una gran dificultad es cuando una persona sorda quiere ver un cuadro y tiene mucho texto, lo va a leer, muchas veces no entiende bien lo que se está escrito, la parte escrita, ¿no? Tiene dificultades de lectoescritura, porque se habla en ocasiones de palabras muy técnicas, de vocabulario específico, y entonces muchas personas sordas desconocen esa terminología, entonces necesitan la lengua de signos para aclarar el contenido de esa parte escrita. Por ejemplo, en este caso, pues cuando en este caso pues que haya pues un código en el que podamos expresarlo, que nosotros podamos verlo, pues hacer en este caso el llamamiento a la guía para que te lo pueda explicar in situ o prepararlo con antelación en lengua de signos, que haya una explicación alternativa para que la persona sorda entienda y quede a gusto con lo que está viendo y disfrutando de ello. Porque muchas veces en el momento que no entienden esa palabra, al final la visita como tal es un fracaso, ¿no? Entonces, esa parte de lengua de signos ayuda a la comprensión, ¿no? En este caso, de toda la información que se da. O, por ejemplo, que si hay esa información, pues que el producto en sí siempre esté en funcionamiento. Claro, o sea, yo sé que en este caso, por parte de María, lleva muchos años trabajando y con mucho esfuerzo por su parte por hacer accesible a las personas sordas. En este caso, durante mucho tiempo me ha llamado a mí como persona sorda, pero por fin también está en este caso la federación y iniciar una colaboración entre todos. Ojalá que en el futuro sea así. Que sí, no te preocupes, también la situación ahora es complicada. Claro, incluso no en este caso, o sea, yo sin ningún problema participo de los debates cada vez que me llaméis o cuando lo necesitéis para trabajar en colaboración con vosotros. Entonces, en este caso, o sea, os veo complicado que a través de las tecnologías, ahora mismo la situación en la que estamos, pero se puede hacer una visita sin ningún problema y podéis contar conmigo. Se prepara con tiempo, un calendario específico en lengua de signos y por mi parte sin problema. Que plena disposición y disponibilidad para el propio museo. Que como ya habéis visto, pues tengo las acreditaciones en este caso pertinentes para poder ejercer de guía tanto de manera individual como grupal. Entonces, claro, yo me ofrezco en este caso de manera para colaborar con vosotros y muy contenta en este caso. Claro, disculpadme porque en este caso se me ha ido un poco más de tiempo y pensaba que la reunión iba a durar un poco menos y disculpadme que no puedo permanecer más tiempo con vosotros. En este caso quisiera que Alberto hiciera la conclusión de este encuentro, ¿vale? Con un poco una sugerencia o con algo que nos quisiera decir, algo básico, un resumen para todos. Bueno, pues ha sido un placer compartir con vosotras y con vosotros este encuentro. Me queda claro que hay que hacer un esfuerzo por restablecer los canales de comunicación y de difusión, que hay que ponerse en el lugar del otro para entender que muchas veces crees que estás haciendo o estás tendiendo los puentes para que la gente pueda pasar y que los estás tendiendo desde tu lado y no entendiendo cuál es la necesidad real de la otra parte. Y creo que con el resto de comunidades oyentes sí que entendemos cuáles son las necesidades, pero que hay que hacer un esfuerzo relevante por entender cuál es la realidad de la comunidad y de la cultura sorda, y que seguramente si no ha funcionado ese encuentro es porque en alguno de los lados esa comunicación no se establecía de la manera pertinente y sobre todo no estábamos entendiendo cuáles eran las necesidades que nos habéis estado explicando hoy. Yo creo que María algunas de estas cosas sí las tenía muy claras y bueno, yo creo que este va a ser un encuentro
importante y que creo que a partir de aquí se puede empezar a construir otro camino. María, a mí me gustaría que cerraras tú y que hablaras con ellos también. Y por mi parte, daros las gracias y nada, invitaros a que nos indiquéis cuáles son las necesidades y en la medida de lo posible que desde el área de educación podamos cubrir lo que nosotros nos compete, que desgraciadamente no es todo, pero en la medida que podemos desde educación lo vamos a intentar seguro. Eso es, cualquier cosa que necesitáis, estamos a vuestra disposición porque además tenéis los canales de contacto y bueno, como ha dicho Gemma, pues estamos a vuestra disposición y preparamos cualquier tipo de itinerancias o puntos a seguir. Eso es, que podéis llamarnos, además sabes de sobra que puedes llamarnos cuando quieras. Conmigo, cuando queráis también. Sí, es que además es que necesitan además en este caso es como, fíjate, con nosotros, o sea, como personas sordas, pues ahí nos tienes. Y además que por nuestra parte, dice Ana María, recalcar que estamos realmente contentos con este encuentro y que nos hayáis llamado. Pues muchas gracias. Gracias a contactar conmigo de verdad, lo digo de verdad. Gracias a vosotros también por la colaboración y por haber participado. Un abrazo muy fuerte, virtual, un abrazo muy fuerte. A todos. Gracias. Ay.